Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En esta oportunidad quiero mostrarles lo que sería el manejo de apuntadores en lenguaje C y la aplicación de los apuntadores, particularmente para lo que es el pase de parámetros por valor y por referencia en el propio lenguaje. Para eso he preparado una pequeña presentación eh, donde voy a darles un poco lo que sería la teoría y luego vamos a ver un demo hecho en lenguaje C directamente. Esta presentación corresponde a lo que sería la materia de algoritmos y programación 2 que dicto en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Bien, entonces un poco de lo que vamos a hablar es, digamos, todo lo que siempre quisiste saber sobre apuntadores, pero te daba miedo preguntar. Lo primero que tendría que decir es que la memoria está compuesta en la máquina por celdas. En este caso yo tengo un ejemplo muy simple de una matriz de 4x4 de celdas. Y digamos que cada casilla de la memoria está identificada con un ID numérico, en este ejemplo del 1 al 16. Y claro, ese ID formalmente se debería manejar como un valor hexadecimal. Pero dado que estamos aprendiendo a manejar lo que sería apuntadores y lo que próximamente será el manejo dinámico de memoria en C, pues vamos a quedarnos con IDs que sean decimales. Bien, una vez que yo tengo mi memoria, en este ejemplo de, digamos, de una matriz de 4x4, supongamos que tengo un pequeño código en C en el cual yo puedo definir una variable entera número. Al momento de definir la variable, cuando tú corres tu aplicación, justo en el momento de la definición, esa variable va a ser almacenada en memoria. ¿En dónde? Pues bueno, en la primera casilla disponible que se encuentra en memoria para albergar una variable del tipo de dato que se está manejando. En el ejemplo, una variable de tipo int. Eh, por tanto, esa variable siempre va a ocupar un espacio en memoria. Ahora, ¿qué ocurre si en un momento determinado yo, por ejemplo, a esa variable entera número yo le asignara un valor? En el ejemplo le asigno el valor 3. Pues lo que va a ocurrir es que justamente en la casilla de memoria donde está almacenada la variable número, que es de tipo int o de tipo entero, voy a tener el valor 3. Entonces, al momento de asignación, esa variable en memoria asume el valor que se le está asignando. Por tanto, es posible hablar en términos de dos cosas. Primero, la variable número tiene el valor 3 o, en su defecto, la variable de la casilla 012 en este ejemplo tiene el valor 3. En cualquiera de los dos casos estoy hablando de exactamente lo mismo. Son dos formas de representar la asignación, pero estoy hablando de exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de la variable número, de esa variable entera que yo definí, yo puedo obtener la dirección de memoria de la variable, que en el ejemplo sería la 012. Eso se hace en C a través de ese operador que ven allí, que es el operador ampersand, que aplica siempre sobre una variable. No necesariamente de tipo int, pudiera ser una variable de tipo char, de tipo float, etc. Pero en el ejemplo es una variable int. Adicionalmente, partiendo de la dirección de memoria, que en el ejemplo es 012, yo puedo obtener el valor que se encuentra en esa casilla, que en el ejemplo sería el valor 3. Eso se puede hacer en C a través de la aplicación de un operador asterisco que aplicado sobre la dirección de memoria me da justamente el valor. Entonces, el operador ampersand siempre va a aplicar sobre una variable y básicamente lo que quiere decir es cuál es la dirección de memoria de la variable número. En este ejemplo, 012. El asterisco, por el contrario, aplica siempre sobre una dirección de memoria y lo que quiere decir es cuál es el valor de la dirección de memoria 012. En el ejemplo, 3. Ahora, ¿qué ocurre si yo defino algo como esto? Yo tengo una variable entera número definida en el código y adicionalmente estoy definiendo otra variable llamada apuntador int, que fíjense que se diferencia de la variable inicial número porque tiene un asterisco que precede al nombre de la variable. En C, ese asterisco lo que indica es que estoy definiendo lo que se conoce como un apuntador. Un apuntador es básicamente una variable que en lugar de contener un tipo de dato como un int, un char o un float,
contiene la dirección de memoria a otra variable. Entonces, si yo aplico el mismo concepto que vimos al inicio con la definición de variables, en el mismo instante en el que yo defina esa variable apuntador int, que es un apuntador, en este ejemplo, un entero, esa variable va a ocupar un espacio en memoria. En el ejemplo estoy colocando la definición de esa variable en la casilla 006. Ahora, ese asterisco solo se usa en C para indicar que la variable que se está definiendo es un apuntador, solamente para eso. No confundan ese asterisco con el operador que vimos en la lámina anterior que te permitía obtener el valor de la dirección de memoria. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que en C, digamos que la sintaxis que se utiliza para definir el apuntador es esta que está aquí. Fíjense lo que va a ocurrir ahora. Yo puedo hacer que el apuntador int, que es un apuntador al tipo de dato entero, sea igual al ampersand de número. Recuerden que el ampersand es un operador que aplica directamente sobre una variable definida dentro del código. Lo que me va a devolver es la dirección de memoria. Por tanto, como están viendo en el ejemplo, una vez que yo haga que apuntador int es igual al ampersand del número, realmente lo que va a terminar ocurriendo es lo siguiente. Apuntador int que apunta a un entero va a ser igual a la dirección de memoria de la variable número. Por tanto, en el ejemplo, apuntador int va a ser igual a 0,12. Pero adicionalmente yo pudiera hacer otras cosas. Yo pudiera, por ejemplo, definir una variable entera que yo denomino en el ejemplo otra variable. Y fíjense lo que va a hacer en el código. Otra variable va a ser igual al asterisco de apuntador int. Recuerden que el operador asterisco aplica solamente sobre direcciones de memoria. Por tanto, yo aquí lo que estoy diciendo es que otra variable, que es un entero, va a ser igual al valor del contenido de la dirección de memoria de apuntador int. Por tanto, en el ejemplo, esa otra variable, al tener el valor de la dirección de memoria 0,12, va a ser igual a 3. Lo importante a tomar en cuenta acá es que, si se fijan, la variable otra variable y la variable número son dos variables distintas que ocupan dos direcciones de memoria diferentes, pero eventualmente tienen el mismo valor. Ahora, aquí lo importante sería decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo efectivamente con este manejo de apuntadores? Bueno, existe una aplicabilidad directa del manejo de apuntadores en C, que es precisamente para el pase de parámetros por valor y por referencia. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo para que podamos explicar en qué consiste este pase de parámetros. Yo ya aquí tengo preparado un código en C, un archivo, mejor dicho, llamado manejo apuntadores.c para explicar este manejo. Entonces, yo voy a hacer el ejemplo mono archivo, voy a trabajar sobre un solo archivo .c, pero lo ideal sería que esto después pudiera migrarse a una aplicación multiarchivo. Entonces, lo primero que tengo que hacer en mi código en C, obviamente, es incluir las librerías estándar que vaya a utilizar. Yo aquí voy a incluir dos librerías en particular, que son la stdio.h y la stdlib.h. Luego voy a tratar de definir algunas funciones, ¿sí? Vamos a definir una pequeña función más o menos de este estilo. Va a ser de tipo void, la voy a llamar función 1, que recibe como parámetro dos enteros, por ejemplo un entero a y un entero b. Y lo que hago es que el entero a va a ser igual a 0 y que el entero b va a ser igual a 0. En el ejemplo, función 1 me devuelve void. Ahora voy a definir un entero main para definir el bloque principal de ejecución. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a definir dos variables enteras, por ejemplo una variable entera x y otra y. Y ahora voy a imprimir. Por ejemplo, ingrese el primer valor. Voy a hacer aquí un scanf para justamente leer un valor entero. Y esto lo voy a almacenar en la variable entera x. Aquí no estoy, digamos, estoy asumiendo que ya conocemos lo que es el printf y el scanf para imprimir y leer cosas desde C. Voy a hacer algo parecido, de hecho voy a copiar y a pegar el código para hacer lo mismo con y. Vamos a colocar aquí ingrese el segundo valor, vamos a leer la variable y. Y ahora
vamos a llamar a la función 1, ¿sí? Pasándole, perdón, a la función el valor x y el valor y. O bueno, mejor dicho, vamos a hacer un pequeño cambio en el código para no estar solicitando, digamos, los datos por el teclado. O sea, solicitar los datos por la pantalla para ingresarlos por el teclado. Vamos a más bien asignarle valores directamente en el código, a imprimirlos y llamamos a la función. Creo que va a ser mucho más cómodo. Fíjense, a x le voy a asignar 5 y a y le voy a asignar 7. Antes de llamar a la función voy a imprimir los valores. Entonces, por ejemplo, puedo imprimir valores antes de llamar a la función. Entonces vamos a poner que x es igual a un valor entero, y va a ser igual a un valor entero, salto de línea, y lo que voy a imprimir aquí es x y y. Llamo ahora a la función 1 y luego voy a, que tengo un pequeño error, printf. Después de llamar a la función voy a volver a imprimir los valores, pero después de llamar a la función 1. Vamos a ver qué ocurre acá. Aquí voy a hacer un return, en este caso voy a retornar este valor, que es una constante que ya existe en C. Ahora un poco más adelante les voy a explicar en qué consiste. Y bueno, ya tengo mi pequeño código. Vamos a tratar de compilarlo directamente por el terminal. Yo siempre para trabajar en C, digamos en C puro, suelo utilizar lo que es el compilador estándar de GCC. Ok, vamos primero a colocarnos justamente donde tengo el archivo. Si mal no recuerdo, lo tengo guardado en el escritorio. Fíjense que ahí tengo el archivo llamado manejoapuntadores.c. Vamos a compilar el archivo. Recuerden que para compilar invoco el comando, o sea, digamos el compilador GCC, utilizando los parámetros -wall, -werror. El primero es para indicar que se muestren todos los warnings de la aplicación. El segundo es para indicarle a GCC que cualquier warning sea considerado un error, por tanto él no va a generar el ejecutable en caso que encuentre algún warning. Y luego le voy a indicar a través del comando "-o" cuál es el nombre del archivo de salida, el ejecutable que quiero crear. Y luego voy a compilar justamente el archivo que se llama manejoapuntadores.c. Si se me devuelve el control del terminal, quiere decir que él pudo compilar. De hecho, fíjense que el archivo salida, el ejecutable, ya fue generado. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es mandar a correr la aplicación. Fíjense que antes de llamar a la función los valores son 5 y 7, son los valores que originalmente yo le había asignado a las variables. Yo llamo a la función 1, fíjense que recibe como parámetros los dos enteros, le asigna 0, y después de llamar a la función, fíjense que los valores se siguen manteniendo. O sea, x vale 5 y y sigue valiendo 7. Esto lo que te permite visualizar es que de esta manera, o sea, tal cual como estamos pasando las variables o digamos los parámetros a esta función, yo lo que estoy realizando acá es el pase de parámetros por valor, es decir, cualquier modificación que yo haga dentro de la función no va a verse reflejado fuera de ella. Ahora, ¿cómo yo pudiera hacer el pase de parámetros por referencia? Bueno, fíjense, yo aquí voy a construir otra función, va a ser de tipo void también, le voy a llamar función 2 y fíjense cuál va a ser la diferencia. En lugar de pasar simplemente un entero a, voy a pasar un apuntador, recuerden la sintaxis que les había mostrado hace unos minutos, a un apuntador, o sea, digamos, voy a definir un apuntador al tipo de dato int. También voy a definir otro apuntador al tipo de dato int, pero en este caso la variable se llama b, en el primer caso se llamaba a, y fíjense lo que voy a hacer ahora. Como son apuntadores, son direcciones de memoria, por tanto yo aquí lo que voy a decir es que el valor de la dirección de memoria a va a ser igual a 0, y que el valor de la dirección de memoria de b va a ser igual a 0 también. ¿Qué va a ocurrir acá? Bueno, supongamos que ahora quiero llamar a la función 2. Si yo tratara de compilar este código tal cual como está, fíjense cuál va a ser la salida, ¿ok? ¿Qué se va a producir acá?
Fíjense que en cuanto yo trato de compilar, él me va a dar un error, porque me va a dar un error justamente en la línea 24 con un warning diciéndome que el argumento 1, o sea, digamos el primer parámetro que estoy pasando a la función 2, debería ser un apuntador a un entero. Si yo reviso la línea 24, fíjense que x, el primer parámetro de la función, no es un apuntador a un entero, es un entero como tal. Recuerden que el apuntador es una dirección de memoria, por tanto a mí no me serviría pasar simplemente x. Ahora, ¿qué si pudiera pasar yo allí? Pudiera pasar la dirección de memoria donde se encuentra la variable x. Por tanto, yo pudiera aplicar el operador ampersand justamente sobre la variable x. Lo mismo pudiera hacer con la variable y para entonces indicar que lo que estoy pasando es la dirección de memoria de x y la dirección de memoria de y. Si yo reviso mi función 2, fíjense que lo que recibe es un apuntador, por tanto lo que está recibiendo es una dirección de memoria. Por tanto, el parámetro de la función va a ser igual a lo que estoy pasando justamente dentro del main, por tanto no hay conflicto. De hecho, si yo compilo acá, bueno, creo que me está dando aquí un error, vamos a ver. Línea 24, bueno, sí, obviamente hay una C que está de más, ¿verdad? Porque la función se llama función 2. Fíjense que en este caso se me va a devolver el control del terminal. Quiere decir que el ejecutable se generó. Fíjense qué va a pasar si ahora ejecuto digamos el Excel. Fíjense que lo que estoy viendo acá es que antes de llamar a la función, los valores de x son 5, o mejor dicho, el valor de x es 5, el valor de y es 7. Una vez que se llama la función, el valor de x es 0 y el valor de y también es 0. ¿De dónde sale ese valor 0? Precisamente de la asignación que yo hice dentro de función 2. Por tanto, bajo este esquema, yo lo que estoy haciendo es pasar las dos variables, ¿sí? O estos dos parámetros, por referencia. Quiere decir que cualquier modificación que yo haga dentro de este código se va a ver reflejado fuera de esa función. De esta manera es que yo puedo realizar el pase de parámetros por referencia en C. De hecho, es muy sencillo recordar cómo hacerlo. Si haces un pase de parámetros tradicional colocando la variable, realmente estás haciendo el pase de parámetros por valor. Si pasas el apuntador, estás haciendo el pase de parámetros por referencia. Fíjense ahora, yo voy a hacer digamos una tercera función. ¿Okay? Ahora, la función 3 va a recibir algo como esto. Va a ser una variable llamada arreglo, que es de tipo int, pero fíjense que estoy colocando los corchetes. Eso lo que indica es que lo que estoy pasando como parámetro de la función es un arreglo. Fíjense que adicionalmente a esto, yo voy a hacer algo sencillo. Voy a hacer un for. Vamos a definir una variable int. Vamos a hacer un for. Y vamos a decir desde i igual 0. Y mientras i sea menor que 4, incrementando i de 1 en 1, yo simplemente lo que voy a decir es que arreglo en la casilla i va a ser igual a 9. ¿Sí? Fíjense lo que ahora voy a hacer en el main. Bueno, aquí realmente dentro de función 3 no estoy haciendo nada extraño. Tengo el arreglo, estoy haciendo un for para recorrerlo, asumiendo que el arreglo es de tamaño 4. Lo único que de repente pudiera hacer ruido acá es que no estoy especificando el tamaño del arreglo, pero en C eso es válido. Yo puedo pasar un arreglo como parámetro a una función sin especificar el tamaño. Fíjense lo que voy a hacer aquí en el main. Voy a definir también un arreglo de forma local dentro del main y voy a decir que ese arreglo es de tamaño 4. Adicionalmente voy a definir una variable entera i para poder hacer aquí un for. Y fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a hacer un for i igual 0 y mientras i sea menor que 4, incrementando la variable i de 1 en 1. Básicamente lo que voy a hacer dentro de este for es decir que arreglo en la casilla i va a ser igual a 0, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente aquí voy a hacer un printf para indicar algo como esto. Contenido del arreglo antes de llamar a la función
Vamos a hacer aquí un /n. Y básicamente lo que voy a hacer aquí es algo parecido a este for, solamente que lo voy a hacer para, en lugar de hacerle una asignación, mandar a imprimir el contenido. Entonces voy a hacer un printf porcentaje d con un salto de línea, o mejor dicho, vamos a darle un espacio. Y lo que voy a imprimir acá es simplemente arreglo en la casilla i. ¿Sí? Después de este for, fuera del ciclo, voy a hacer una impresión de un salto de línea para que se pueda mostrar, digamos, el arreglo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es simplemente comentar este código, el inicial, el que teníamos con la función 2. Y fíjense lo que va a ocurrir acá. Cuando yo compile mi código, voy a ejecutar el archivo. Y fíjense que, bueno, obviamente si mi arreglo es de tamaño 4, lo que estoy haciendo es indicar que, digamos, mis casillas del arreglo tienen 0. No estoy haciendo nada del otro mundo, pero fíjense lo que voy a hacer ahora. Vamos a abrir aquí otra vez mi archivo con mi código. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a llamar a esta función 3. Entonces, una vez que tengo los valores inicializados en 0, llamo a la función 3 pasándole el arreglo. ¿Sí? Aquí en este caso no es necesario colocar los corchetes porque ya de hecho esto es un arreglo. Una vez que llame la función 3, yo voy a volver a hacer este pedazo de código que está acá, que es para imprimir el contenido. Entonces va a ser el contenido del arreglo después de llamar a la función. Si yo tomara en cuenta lo que hemos hecho hasta ahorita, uno pudiera pensar, bueno, si en esta función 3 estoy pasando el arreglo, no lo estoy pasando por, digamos, referencia, porque no estoy colocando un asterisco. Yo pudiera asumir que lo estoy pasando por valor. Pero fíjense lo que va a ocurrir acá. Yo voy a volver a compilar el archivo y lo voy a ejecutar. Fíjense que ahora, antes de la llamada, el contenido del arreglo era 0000. Una vez que yo llamo a la función y mando a imprimir el contenido, fíjense que el contenido cambió. ¿Por qué se da eso? Porque realmente, aunque tú no lo especificas en C, todos los arreglos, independientemente del tipo de dato del que, digamos, que tenga el arreglo, todos los arreglos en C siempre se van a pasar por referencia. Aun cuando tú no lo especifiques con un asterisco dentro del, digamos, el parámetro de la función. Pero todos los arreglos en C siempre se van a pasar justamente por referencia. Eso puede ser sumamente útil porque cuando pasas el arreglo, tú sabes que cualquier cambio que hagas sobre la estructura se va a ver reflejado fuera de la función. Entonces, hasta ahorita, ¿para qué me puede servir a mí el manejo de apuntadores? Me puede servir básicamente para hacer el pase de parámetros por valor y por referencia. Claro, más adelante vamos a ver que yo puedo utilizar los apuntadores para construir estructuras dinámicas de memoria en C. Pero por ahora, digamos que vamos a quedarnos con esta pequeña introducción. De todas maneras, esta presentación, la presentación que ustedes vieron al inicio, va a estar disponible en mi blog personal que es ricardocasanova.net en la sección de algoritmos y programación 2. Esa sección está justamente dentro de lo que es mis materias de la UCAP. Entonces simplemente ingresan al blog, se meten en la sección de UCAP, allí van a ver el contenido de algoritmos y programación 2 y justamente allí va a estar la presentación. El código, también este que hemos visto hoy, se los voy a colocar justamente en la sección de código de algoritmos y programación 2, aunque de todas maneras en el video de YouTube, justamente debajo en la descripción, les voy a dejar los links directos para que puedan hacer la descarga. Bien, espero que este video haya sido de utilidad y cualquier cosa nos seguimos viendo por la red. Saludos.